¿Qué pensás del gran problema que hay con el tema del libro, supuestamente de educación sexual en la provincia de Buenos Aires? La verdad que nos hemos encontrado con la triste noticia de que el gobernador ha enviado a distintos municipios, entre ellos Lomas de Zamora, una serie de libros con contenido sexual explícito, como por ejemplo Come Tierra, que el mismo gobernador el fin de semana ha publicado una foto leyéndolo y defendiéndolo, donde en realidad creo que hay un error conceptual de fondo que tiene que ver con que la libertad de expresión permite que cada uno pueda escribir y leer lo que quiera. El problema y la discusión tiene que ver con que si esos contenidos son adecuados para ser dados y desarrollados en el marco de una institución educativa y sobre todo con chicos de primaria y de secundaria. Y esa es la discusión que nosotros estamos dando, pidiendo el retiro de forma urgente de cada una de las aulas de Loma de Zamora de estos libros. La verdad que cuando nosotros los pudimos leer, cuando pudimos acceder a ellos, quedamos de alguna manera horrorizados por darnos cuenta el tenor y el nivel digamos... Sí, yo leí, explícitos, sí, muy explícito de lo que significaba. Sí, la verdad que yo leí un poco, mirá que no lo leí todo, pero le pude leer algunas partes y dije, esto de educación sexual no tiene nada, como si vos sea sexo explícito total. Me parece que ni siquiera para secundario, es igual, secundarios son más grandes y tampoco, me parece que no es la forma educativa de prevención de temas de abusos o que vos quieras educar a los chicos de determinada manera en el tema sexual. Pero sí o sí no hay algo más urgente que se puede hacer para retirarlo, es decir, bueno, tomar la decisión o tenés que esperar, sin esperar al Ministerio de Educación, que es lo que... Porque pone acá en San Isidro, Lanús también está tratando y va buscando retirarlos, pero bueno, también, ¿no crees que es un poco responsabilidad de los docentes en el aula? Creo que la política educativa de la provincia de Buenos Aires es responsabilidad del gobernador y del ministro Silioni, que ellos han defendido este tipo de contenidos. Entonces, creo que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con cuál es la educación que queremos darle a nuestros chicos y de qué forma queremos dar los contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral. Tanto Kichirov como Silioni en la última semana han salido por los distintos medios de comunicación a defender este tipo de contenidos. Entonces, como oposición en los municipios y en la provincia de Buenos Aires, lo único que nos queda es en los ámbitos institucionales que tenemos poder dar la discusión política de... nuestro espacio político, el PRO, está determinado a presentar proyectos y a discutir para que esos libros no le lleguen a cada uno de los chicos, porque creemos que no tienen absolutamente nada que ver con la educación sexual integral, que están relacionados con contenido sexual explícito y que no contribuyen de ninguna manera a dotar de herramientas a los pibes y pibas, en nuestro caso de Loma de Zamora, para tener herramientas frente a abuso, frente a violencia, sino que solamente es una apología a cuestiones sexuales que nada tienen que ver con la educación sexual integral. ¿Y por qué crees que es el fin de...? Yo lo veo hace mucho tiempo y lo hablamos acá en la radio, con amigos, es más, con los entrevistados que vienen y todo. ¿Por qué crees que están últimamente, yo lo que noto en los últimos años es que se quiere sexualizar mucho a los chicos? Es como que todas las bajadas que hay, más de este gobierno, de este gobierno, quiero decir por Kicillof, del gobernador de la provincia, es como que, y del gobierno anterior que se fue, todo lo llevan a la sexualidad extremo. ¿Por qué crees que puede venir esa bajada? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con un pseudo progresismo cultural que en el último tiempo ha tratado de impregnar la cultura, la educación, los ámbitos laborales, las redes sociales, los medios de comunicación, que termina llevando a la legitimación de este tipo de contenidos. Y me parece que el peligro, creo yo, tiene que ver cuando la política tome esos contenidos que, digamos, el contenido en sí no es el problema, porque en el marco de la libertad de expresión, como recién mencionábamos, hay contenidos para todos y sujetos interlocutores que también pueden consumir eso. El problema es cuando hacemos una especie de trastocada en donde agarramos ese tipo de contenidos y los llevamos a las aulas. Y ahí el problema... Sí, a los menores. Exactamente, y ahí el problema, digamos, no es quien escribe, no es quien crea ese tipo de contenido, sino que es
el político que define que ese contenido es apto para chicas, chicos y adolescentes. Entonces el problema, creo yo, tiene que ver directamente con quienes diseñan e implementan la política pública de educación en la provincia de Buenos Aires. ¿No crees que hablando justamente de esto, yo lo que veo es que con el tema del progresismo y una bajada muy fuerte del feminismo, ¿no crees que todo se fue como muy liberalismo, ya demasiado liberal, y no en sentido de que podríamos decir, bueno, obviamente tenemos el derecho de hacer nuestras vidas y todo lo que vos quieras, pero ¿no es ya libertinaje muchas cosas? Me parece que ahí está el rol del Estado, de alguna manera, para poder velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo menciona la Convención, los tratados internacionales. Digamos, ahí es el Estado argentino el que tiene que velar, y digamos, el Estado provincial, que tiene que velar para que los chicos puedan desarrollarse en un marco de contención, en donde puedan adquirir herramientas para poder crecer y generar un proyecto de persona. Ahí, digamos, el libertinaje yo lo veo cuando, digamos, los mecanismos institucionales de filtro, de condicionamiento de los contenidos terminan estando trastocados por cuestiones de carácter ideológico. Y ahí es donde yo veo el problema del último tiempo, donde importa más la ideología de un gobierno de turno a los contenidos que le permiten al pibe desarrollarse de forma normal en un marco educativo. Sí, tal cual, o sea, con el tema de... Porque todos me dicen, bueno, a veces hay gente que dice, pero vos estás en contra. No, yo estoy a favor de que se les enseñe temas de abusos, temas de que su cuerpo no se tienen que tocar, que nadie le tiene que hacer nada. Yo en eso siempre voy a estar a favor y creo que cada uno lo tiene que hacer de su casa si tienen hijos. Y enseñarle la prevención y darle herramientas, las que están capacitadas obviamente a su edad, para que ellos entiendan que está bien y que está mal. Pero yo estos últimos tiempos, bueno, los últimos, sacando a Milei, los gobiernos anteriores, es como que... y sacando al de Macri, es como que noté mucho esa bajada tan sexual en las aulas, está mismo dentro del feminismo, como muy fuerte, ¿no? Como una bajada política que a la vez, para mi punto de vista, es muy grave cuando hay tema de menores, que muchos igual tendría que dar explicaciones que están con el gobernador, Espinosa, y podemos seguir hablando muchos más, con el tema de abusos y qué sé yo, pero... Eso lo noté muchísimo y creo que con el último pasar, está bien que no solo está pasando en Argentina, en el mundo también hay como una cosa muy progresista que venden de que, viste, es más, en Europa en un momento, que los chicos si no se sienten abusados no fue un abuso, hay cosas como que la verdad que están pasando bastante graves, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y la verdad que yo cuando veo eso, veo que está bien. Veo que así la oposición va en contra de eso, de todo lo que es la sexualidad, la bajada que hay contra los menores, pero ¿no sentís que por ahí falta un poco más de algo más firme para ir en contra de todo ese progresismo que venden? Me parece que una de las cosas positivas que tiene el gobierno de Javier Milei es haber dado la discusión en términos culturales. Creo que él, sobre todo, digamos, de la recuperación de la investidura presidencial que ha habido luego de que Alberto Fernández dejó el gobierno, donde no quedaba muy claro si gobernaba él, si gobernaba Cristina, si gobernaba la Cámpora y demás. Me parece que Milei ha dado la discusión en términos culturales para poder recuperar la senda de un país normal. Me parece que, como bien decías vos, una determinada ideología había impregnado las distintas agencias del Estado, donde podíamos ver que el INADI o el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se habían convertido en ámbitos militantes o de control ideológico hacia una sociedad en general, en donde ponían una lupa en lo que decía cada uno y donde había de alguna manera una especie de control exhaustivo con una perspectiva ideológica muy clara y muy marcada. Y creo que la senda hacia la recuperación de un país normal tiene que ver también con dar la batalla cultural, y me parece que en ese sentido es una de las cosas positivas que Milei ha dado. Creo que, como bien decías vos, con el tema del feminismo, por ejemplo, se habían creado protocolos parajudiciales en los cuales se castigaba a gente antes de poder tener proceso. No, bueno, yo te digo que he litigado en familia en provincia
y yo te digo que es un desastre, pero es horroroso lo que pasa. La obstrucción de vínculos. Es la bajada que igual sigue habiendo, o sea, todo lo que es en provincia, lamentablemente, primero que tiene una crisis enorme todos los juzgados de familia, todos. Claro. Hay un par de jueces y juezas que algunas de Pilar las destituyeron del 7. Acá un par de juzgado 1 y 2, en cualquier momento me parece que también se viene una sustitución. La verdad que el desastre, lo hablo con conocimiento de causa porque lo hice, no me lo cuenta nadie. El desastre que hay es impresionante. Lo que a nadie le importa a los menores, olvídate. Claro. Es más, vas a los juzgados y he ido y te han dicho, a ver, a reclamar el retraso, la lentitud. Hombres que le da todo bien, que presentás informes y que esto, que lo otro, hace 3, 4, 5 años no ven a sus hijos y vos estás ahí peleando, o sea... Mismo los chicos de juzgado te dicen, somos 2, no damos abasto, presentaron certificado de insanidad, o sea, está todo colapsado, es un desastre y la verdad que también entiendo que habrá ganado Kicillof la provincia, no iba a haber un cambio de fondo con eso, que es muy grave y lo más grave es que, mi punto de vista, y tengo muchos amigos abogados, que hace años dejamos de hacer familia, pero no por el hecho que te encontrás con una burocracia tan triste, con tantas trabas y con tantas injusticias, y lo más triste es que a nadie le importa el menor, te puedo asegurar que y cada vez son menos, o sea, son más los abogados que dejan de hacer familia, por todo lo que te encontrás, porque decís, no, o sea, estás peleando contra un monstruo, ¿entendés? Solo, y no conseguís ningún resultado, y pasan años, y denuncias falsas, bueno, un montón. Sí, pero me parece que es como la primera vez que se empieza a discutir desde el Estado todo el tema de la denuncia falsa, gracias a Dios, la perspectiva ideológica de los juzgados. Mira, ahora, por suerte, bueno, pero como decís vos, porque hay un cambio de gobierno, porque desde que está Milei hay cosas que están empezando a cambiar, falta muchísimo, pero la verdad que ahora el tema, porque vos ibas a una comisaría, mira, a mí me ha tocado personalmente tener causas donde tuve que defender a hombres. Todos me tocaron hombres. Y presenté un montón de audios, pruebas, todo. Ahora, salieron o sea, terminaron las causas, todo bien, los sobreseyeron. Tenés que bancarte el proceso. Claro, o sea, es duro. Sí. Entonces vos decís... Mira, aparte de las cautelares para la exclusión del domicilio, ahí no pueden ver a los hijos. Exactamente, que son de rehenes, la típica. En el medio se genera también una situación digamos, del padre obstruido, en la cual no tiene la posibilidad de contar su versión al chico, el chico queda en el medio, y ese vínculo tal vez no se recupera más. No, es que haces un daño enorme. Porque la medida cautelar, si bien obviamente se en resguardo de una persona, de por sí también, yo no soy abogado, pero también funciona como, digamos, como cuasi condenatoria, al menos en lo social o cultural, digamos. Si la persona no la excluye de la casa, ya a ese chico le queda, ¿qué va a decir la otra persona? No, tu papá se fue por esta situación. Y bueno, yo no sé si hay, obviamente que entiendo el resguardo automático, sí, ya sé que lo que se pasa. Cuida el fiscal, pero también es casi condenatorio que a una persona le ponga una medida de exclusión antes de pasar por el debido proceso, ¿no? Sí, la verdad que es bastante fuerte. Es más, cuando vos vas a una comisaría, que me ha pasado ir, hablas con... Yo siempre voy, hablo con el comisario, que me atienden yo, y cuando empezás a hablar te dicen, doctora, estamos saturados porque la mitad son denuncias falsas. Claro. Se caen, por entonces te dicen que muchas veces, bueno, se creó el Ministerio de la Mujer y qué sé yo, pero cada vez había más homicidios, pero cada vez había más femicidios, entonces vos decís, está creado, pero no hay algo que diga, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Primero que no hay herramientas y es un desastre también. Y segundo, que cuando vas a la comisaría te empiezan a contar y te dicen, el 50% son falsas, se caen, saturás un sistema, no hay inversión. O sea, es obvio que lamentablemente después ves las noticias y pasa todo lo que pasa. Pero la verdad que sí, es muy triste. El marco penal para la persona que realiza la denuncia falsa también me parece que todavía es como... Queda en la nada. Exactamente. Porque, digamos, como mucho puede ser la de perjuicios, ¿no? O el marco de falsa denuncia, pero eso es contra el Estado, ¿no? Sí, la verdad que creo que ahora se está empezando, por suerte, esto que estábamos hablando recién, a empezar a haber un cambio para para todo lo que es falsa denuncia, en tema de familia y todo. Yo creo que obviamente va a llevar, hay que poner gente capacitada, claro, pero la mayoría queda en la nada, automáticamente en la nada, y cuando, claro, empezás a hablar y qué sé yo, te dicen, ¿cómo no va a pasar lo que pasa? Claro. Si no tenemos
Y si piden al gobernador o al intendente de cada lugar, olvídate, no hay o sea, no tenemos, no nos ayuda nadie, están saturados y la verdad que es preocupante. Te hago una pregunta y después me la contestás después del corte. Hablando justamente de esto, ¿qué propuestas tienen para todas estas reformas? Si las tienen, ya venimos. Vamos a escuchar un tema de Sabina, un último vals.